Lo dijo en la primera hora. Está con nosotros el señor ingeniero Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. ¿Cómo le va, Leonidas? Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, estimado Fabricio, estimada Belkis. Gracias por la invitación y un saludo cordial a nuestros queridos hermanos ecuatorianos y ecuatorianas. Ustedes han hablado, tras las últimas reuniones que han tenido, el Consejo Ampliado de la CONAIE y la reunión del viernes, que fue una asamblea, han resuelto permanecer en alerta en los territorios, como llaman ustedes, pero no han hablado de un levantamiento nacional. Le pregunto, ¿a esta hora no está considerado un levantamiento indígena nacional similar a las acciones de octubre de 2019, junio de 2022, Leonidas? No, no está declarado. En este momento lo que hemos dicho es declarar en asambleas territoriales. Una antesala que produjo en el 2019-2022. Vamos a intensificar la defensa de los territorios. El gobierno nacional ha intensificado la militarización de los territorios de los pueblos campesinos indígenas por el interés voraz sobre la minería. Entonces, el Consejo Ampliado de la CONAIE determinó muchas resoluciones y una de ellas es declararnos en alerta, y la Asamblea Nacional Antiminera declaramos en este caso en asambleas permanentes y defender el territorio. Si es que continúa de esta manera, generar un proceso de levantamiento desde los territorios para defender como tal lo que está siendo agredido en este momento. ¿Qué referencia tienen respecto de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Cotopaxi a propósito de los enfrentamientos de la semana anterior? Nosotros esperábamos que después de la participación que hicimos el día jueves en la Asamblea Nacional, donde escuchamos al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, escuchamos a un delegado al señor defensor del pueblo, en este caso, y resulta que ellos con total normalidad dicen: nosotros fuimos a palo quemado porque llamaron la Junta del Campesinado, o sea, el señor Vallas les llamó al Comando Conjunto y ellos se fueron. Y además dice el señor defensor del pueblo que vemos totalmente alineado al gobierno nacional, diciendo: pero en este momento nuestra preocupación es que las mafias, el narcotráfico está con la minería ilegal y que por lo tanto ellos están obligando para que esto se pueda combatir. Se puede imaginar, defensor del pueblo. Y cuando insistieron los asambleístas a preguntar: ¿usted está diciendo que en Palo Quemado hay presencia de minería ilegal, hay presencia de narcotráfico, del crimen organizado? Y ahí se dio la vuelta y empezó a decir: no, son en otros territorios, pero no puede confundir los hechos de violencia. En este momento es en Palo Quemado, Las Pampas, donde no han podido demostrar que no hay ninguna vinculación con ningún grupo terrorista o grupo paralelo como tal. Perdón que interrumpa, pongamos en contexto. ¿Por qué la oposición en Palo Quemado y en Las Pampas, pertenecientes al Cantón Sichos, provincia de Cotopaxi? ¿Cuál es el problema? Y pongamos ese contexto para la audiencia, por favor, Leonidas. Sí, me parece importante. A ver, mire, el problema de la minería ya es de muchos años, pero más arraigado los últimos 12 años. Hay un sector de la población que sí se está beneficiando de la minería. ¿Cómo se beneficiaron? Cuando llegaron a la exploración inicial, pidieron los terrenos, antes cobraban $100, luego pagaron $1,000, luego pagaron $2,000 por hacer un hoyo para meter estas máquinas y hacer un estudio de exploración inicial. Imagínese si en tu terreno vienen y te pagan $1,000, luego $2,000, si hacen 10 huecos, ¿cuántos salen? $20,000. Y eso fue contaminando a un cierto sector de la población. Entonces, se produce una división al inicio, digamos, ¿no? Lo que los compañeros de Palo Quemado con total afirmación han dicho es que de las 1,200 familias hay unas 30, 40 familias que de alguna manera se han beneficiado y que están de acuerdo. Pero es un 90% absolutamente que dice: no queremos la minería, porque es un territorio productora de panela de azúcar, ¿no es cierto? De panela de exportación, panela orgánica de exportación, y además es una de las zonas con mayor producción de carne de primera clase que tiene en este país. Entonces la gente vive de estas actividades económicas. Entonces, como han logrado dividir allí,
entonces hay intereses de las empresas mineras, utilizan esta parte de la población y entonces dice, muy bien, aquí hay problemas, entonces hay que garantizar la paz. ¿Para qué en este caso, para garantizar la paz, utilizan a la policía, a los militares, y los militares están diciendo eso? No, nosotros solo estamos garantizando la paz, pero en el momento que llegan a Palo Quemado, ellos automáticamente posesionan con la gente que está de acuerdo con la minería, porque ellos se sienten protegidos. Imagínense llegar como en un redil de borregos, ¿no? Se cercan todo alrededor policías y militares y adentro están los 20, 30 personas haciendo... Pero es esta una supuesta oposición a la minería, digamos, a cualquier tipo de minería, porque se entiende que lo que están pretendiendo hacer esta empresa canadiense es minería legal, con autorizaciones, con licencias, etcétera. ¿Ustedes se oponen a la minería per se, Leonidas? a toda la minería. Inclusive a la legal. Legal y a la minería ilegal. ¿Por qué a la legal? Porque la minería legal o la minería ilegal son exactamente lo mismo en términos de condiciones ecológicas, ambientales y productivas. O sea, en este país ni en el mundo no existe minería sustentable. Yo soy ingeniero ambiental. Yo solo con el estudio de la producción de los últimos 50 años la he demostrado a este país. En términos de ciclo hidrológico es imposible pensar que una minería responsable pueda reducir los impactos ambientales. No existe tal cosa. Y es más, la minería ilegal, solo vamos a ver en Ponce Enríquez, ¿cómo opera la minería ilegal? Es garantizado por los mismos mineros legales. Se puede imaginar. Lo que voy a decir es una cuestión que seguramente va a remover en el escenario en Azuay. Mire, pongamos en este momento sobre el contexto de Morona Santiago, que es lo más concreto que está de mi pueblo y es la nacionalidad shuar. Mire, tienen concesionado miles de hectáreas. Entonces, como ya no permiten el ingreso de ningún compañero a esos territorios, los compañeros quedan prácticamente sin su territorio. Y en ese momento dice, vea, nosotros solo vamos a utilizar las sobritas, el chuchi, como se dice en quichua, ¿no? El chuchi de la minería. El dueño de la minería legal te permite hacer aquello. Empieza a ingresar 1, 2, 3, 5 y luego se convierte en una fiebre y lo que está pasando en la cordillera del Cóndor. Entonces, en el momento que tienes una parte de la población metido en la minería ilegal, autorizado por el propietario de aquello, entonces la minería legal dice, no, hay que garantizar, hay que corregir esto, y entonces viene toda la embestida de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Policial, y en este momento miremos lo que está pasando en la cordillera del Cóndor, Guarins, Guavi, en estos territorios. ¿Por qué? Porque hay una parte de la población que se está beneficiando de la minería ilegal. Y eso garantizado en los mismos propietarios de la minería legalizada. Pero yo separo. Minería ilegal entiendo claramente, pero en minería legal, con autorización, con respeto al medio ambiente, etcétera, ¿inclusive en eso se oponen ustedes? Sí, por eso le digo, ¿en qué momento se puede demostrar, estimado Fabricio? Solo pongo 250 litros de agua por segundo. Esa es minería ilegal, esa es minería legal. 250 litros de agua por segundo. En detrimento que no hay agua ni siquiera para un sector de la población. Eso es minería legal. La minería legal lo único que hace es garantizar la imposición del Estado a los intereses que tienen los grupos intermediarios y los grupos empresariales. No están mirando. Solo vamos a ver en Palo Quemado. Realmente la gente dijo muy bien, vamos a distribuir el agua. Esta parte para la minería y esta parte para garantizar consumo humano, actividades productivas para diferentes actividades o por lo menos para caudal ecológico. No existe. Simplemente hay una imposición. Y eso se legaliza y eso dicen que es legal. Justamente, en ese sentido, Leonidas, yo le quería preguntar, más allá de la oposición y el rechazo a la minería, que es legítimo, tanto a la minería legal cuanto ilegal, tomando como referencia lo que ocurre en Palo Quemado, donde hay una concesión que que se ha establecido, que se ha otorgado la licencia ambiental y que el proyecto debería avanzar en este territorio, ¿qué hacer más allá de esta oposición que es legítima cuando el área ya está concesionada? Si el tema es que para que exista minería legal, tuvieron que romper todos los protocolos constitucionales. Por lo tanto, la minería legal, entre comillas,
es ilegal. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República dice, debe haber el derecho a la consulta previa, libre e informada, previa, ¿no es cierto? Es previa, antes de. Entonces, jamás han hecho la consulta. Ahora también los mineros, y he escuchado con vehemencia que hay la Cámara de la Minería, aquí en el Ecuador, insultándome prácticamente. Ellos dicen, pero antes del 2008 tuvieron en este caso los derechos mineros. Sí, pero la Constitución dice en todas las etapas. Digamos que antes del 2008 lograron tener las concesiones del territorio. Con la Constitución anterior. Con la Constitución anterior. Digamos que eso sucedió. Pero asimismo dice, viene la exploración inicial, debe hacer consulta. La exploración avanzada, debe hacer consulta. La explotación, debe hacer consulta. En este caso, si vamos a solicitar la concesión del agua, debe consultar, pues. Señores, es una parte administrativa de todo el proyecto que están haciendo. Pero no se ha hecho ningún tipo de consulta. Ninguna consulta. Pero tiene que haber consulta. No ha existido. Pero tiene que haber, digo. Así es. Y el momento que haya, también hay que entender que la consulta previa, libre e informada no es vinculante. Pero nosotros hemos dicho por la cual, acordará, por ello en el levantamiento de junio 2022 con Guillermo Lasso, quedamos en un acuerdo que ahora el presidente de la República pretendió, ¿no es cierto?, posicionar como un criterio político únicamente. Quedamos en construir la ley de consulta previa, libre e informada y consentimiento. Ahora, muchos dicen, no, pero la Constitución no dice el consentimiento. El Ecuador firmó la adhesión a la Declaración de Naciones Unidas del 2008, la adhesión a la Declaración de la OEA agosto 2016, pero además de eso también suscribió en el año 2020-21, si no me acuerdo bien, en este caso los derechos de los agricultores, de los campesinos a nivel mundial. En uno de ellos dice con absoluta claridad, cualquier proceso interno que tenga, debe haber consentimiento. Por lo tanto, en este momento no se ha respetado este derecho, ni a nivel constitucional nuestro del Ecuador, ni a nivel internacional, los derechos que suscribimos. Solo esta partecita, permítame, para que no quede suelto. Ahora, el presidente de la República actual, él impone un manual de consulta. Pero con claridad dice... El que demandaron en Constitucional en este momento manda. Sí. Lo mismo que hizo Guillermo Lasso. Guillermo Lasso sacó el decreto 754, el decreto 730 y hay un montón de decretos que seguramente vamos a revisar uno por uno. Pero ¿qué dice allí la Corte Constitucional? La Corte Constitucional dice, cuando se trata de derechos humanos, de la naturaleza, derechos colectivos, no se puede regular con un instrumento de menor jerarquía. O sea, debe haber una ley. Que el manual está por debajo de una ley. Absolutamente. Y no hay una ley. No existe una ley. Pero ante la falta de una ley no corresponde tener un instrumento normativo algo que medianamente regule el previo, temporal, el No manual, existe. por ejemplo. Eso no determina ni la Constitución ni la Corte Constitucional. O sea, ¿usted cree entonces que el gobierno debió haber impulsado el trámite de una ley en la Asamblea? Entiendo que hay varias iniciativas, inclusive en la Asamblea Nacional, vinculadas a la consulta previa, libre e informada, pero una ley, no un manual. Así es. Y en esa ley, con absoluta claridad, en esa ley debe haber la participación de todos. Incluso para la construcción de esa ley debe haber una consulta prelegislativa. Entonces es todo un trámite, ¿no? Pero como quieren ahorrar tiempo y esfuerzo, ¿qué hacen? Imponer, romper con la Constitución, romper con la normativa internacional y simplemente imponer para que eso sea efectivo y rápido. Entonces, en este momento, para ir a cualquier procedimiento debe haber esa ley, por la cual el presidente de la República, si es que hubiera sido inteligente, ¿cierto? En una mesa firmada, ¿qué hubiera hecho un mandatario responsable? Inmediatamente construyó esa norma, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque simplemente sabe que a él no le interesa que en este país esté regulado los temas centrales como el derecho a la consulta o la consulta ambiental no esté regulado a través de la ley, sino impuesto a través de un instrumento de menor jerarquía. Porque el presidente y su familia tendrían intereses en lo que tiene que ver con minería, como usted ha señalado en sus recientes declaraciones. Y esto no es una iniciativa mía, esto ha sido denunciada mucho tiempo atrás. La familia Noboa, a través del grupo Novis, seguramente dirá, pero no es mío, es de mi tía.
Sí, efectivamente, pero en la Constitución dice con absoluta claridad hasta qué grado de consanguinidad en este caso tiene que ver, ¿no es cierto?, conflicto de intereses. Por ello, el presidente de la República en este momento ha hecho todo el esfuerzo correspondiente para poder garantizar en Canadá el 5 de marzo que pueda avanzar los negocios. Mire, directamente vinculado, el Grupo Noboa está en Curipamba, en Pijilí y en Santiago. En este caso, uno de los territorios, Las Naves, está directamente vinculada. Ahora tenemos que hacer una actualización de la información porque el 25 de enero, 25 de enero de este año, ya cuando Daniel Noboa es presidente, hacen una fusión con esta empresa Luminex, que adquiere 135,000 hectáreas. Además de eso, un día antes, 5 de marzo, cuando fue el presidente de la República a Canadá, el 4 de marzo hacen otra fusión, en este caso con Japan Organization for Metal. Entonces hay 3 actores directos vinculados al interés del presidente Daniel Noboa a través del Grupo Novis. Y el 5 de marzo, como fue conocido, fue a entregar todo esto, ¿no? Y según los datos de la misma empresa, Adventius, aproximadamente tiene 138,000 hectáreas como parte en este país. Entonces hay para nosotros, a la cual hemos solicitado a la Asamblea Nacional el día jueves, para nosotros es que hay un conflicto de intereses. Él está directamente posesionado con este tema y por la cual está exigiendo a través de sus políticas públicas para garantizar que los grupos que están mencionados puedan tener réditos en este país. Leonidas Issa, ustedes han buscado, usted como presidente de la CONAIE como organización, ¿ha buscado frente a esta explicación que usted señala algún tipo de acercamiento para abrir la puerta del diálogo con el gobierno? Nosotros al inicio lo hemos hecho de manera pública, cuando nosotros jamás en este país amenazamos con un levantamiento, con una movilización, justo en el día de la movilización, en el día que ganó el presidente de la República para la posesión, nosotros habíamos sacado un comunicado, acordará usted, diciendo: reconocemos la presidencia de la República, hay estos temas sustanciales a los cuales nosotros lo único que exigimos es públicamente que estos temas sean tratados. Pero no, el gobierno nacional rechazó y es más, dijo que nosotros queríamos imponer una agenda y si es que queríamos una situación así, debemos ganar reelecciones. La misma retórica de todos los gobiernos que en este caso creen que la democracia se reduce únicamente a proceso electoral. Es decir, no ha habido con nadie del gobierno un diálogo. Ninguno, con ninguno. En 4 meses con nadie. Ninguno, absolutamente ninguno. Lo que el gobierno nacional más bien es utilizar a los cuadros medios como el señor Guatemala y otra gente. Imagínese, yo digo al señor Guatemala, Marcos Guatemala. Marco Guatemala, ahora secretario de Pueblos, cuando él estaba en la cárcel, Correa lo llevó 2010, 2012 me parece. ¿Por qué era? Porque estábamos luchando contra la minería. Imagínense, en Intag, en su territorio, en este caso se dieron eventos muy dolorosos. Ahí nosotros fuimos, solidarizamos, incluso estábamos allí presentes. Y resulta que ahora que es funcionario de media, ¿no es cierto?, está totalmente allanado a las políticas neoliberales del gobierno de Noboa. Me da mucha pena que los indígenas estén al servicio de esta manera. Ahora, ¿cuál es el sustento? Dice que no dejan hacer la consulta. Y es más, en contra de la lucha de los pueblos de Palo Quemado. Es una vergüenza que tengan. Entonces, ¿el gobierno qué ha tenido? Tiene sus fichas únicamente para entrar a las organizaciones e intentar dividir. Lo que quiero decir, ni en gobierno de León Febres Cordero, ni en gobierno en adelante, en todos que han pretendido dividir, no han logrado a la CONAIE. Por lo tanto, nosotros tenemos una unidad unánime de las estructuras organizativas, no va a ser posible. Sigan nomás pretendiendo dividir, incluso ahí tenían una agenda y escondida, pretendiendo que a Leonidas Issa hay que sacarlo antes de hora y todo aquello. No van a poder. Simplemente la CONAIE va a mantenerse. Sacarlo de la presidencia de la CONAIE. Sí, en eso estaban, porque en el último consejo ampliado de la CONAIE intentaron a través de una regional, intentaron posesionar otros criterios. Pero las organizaciones de base, con mayoría absoluta, hemos dicho, vamos a ser responsablemente en este proceso. En eso anda el gobierno nacional. Ahora, yo le pregunto, usted decía al inicio de la entrevista, no hay ningún tipo de anuncio, ningún tipo de decisión de ir a un levantamiento nacional, usted lo ha aclarado, pero sí han hablado ustedes de alertas a nivel territorial. ¿Qué significa eso? En este momento hemos declarado de manera unánime
declarar en asambleas territoriales. ¿Qué significa? Toda la información que aquí lo estoy dejando, todo eso se está trasladando a nuestras organizaciones de base. Y en este momento, sobre la imposición del gobierno nacional que están haciendo en nuestros territorios, simplemente vamos a defender, vamos a reaccionar y vamos a luchar en los territorios. Eso significa que en este momento en Palo Quemado, el día martes, van a ingresar compañeros, vamos a ayudar a defender ese territorio, pero además de eso, el día miércoles que están imponiendo esta consulta, esta información, perdón, entonces acciones como estas van a estar en los territorios que en este momento estamos enfrentando con el problema minero. Es estar alerta, declararnos en asamblea y en la posibilidad de construir un levantamiento desde los territorios en los próximos días. Leonidas, para ir finalizando, han definido ya como CONAIE la postura respecto de la consulta popular del próximo 21 de abril. Así lo han definido en este consejo ampliado que tuvieron. Así es, por unanimidad se ha dicho no a la consulta. Querido pueblo ecuatoriano, la consulta no resuelve nada, únicamente pretende oxigenarse el gobierno nacional, no perder los porcentajes que tenían hasta estos días. Ustedes miran, el problema de la inseguridad lo están utilizando políticamente. Para los ciudadanos es una realidad. No puede significar para el gobierno nacional y para las castas políticas, no puede significar simplemente utilizar políticamente para beneficio como tal. Por lo tanto, queridos ecuatorianos, hay dos temas sustanciales en esa consulta. El tema de la flexibilización laboral, que acabaría legalizando el pago de jornada laboral por horas, y el ceder soberanía por las empresas transnacionales, que el gobierno nacional tiene interés para su grupo económico. No quiere tener problemas con las empresas transnacionales aquí en el Ecuador, sino ceder soberanía para que nos demanden afuera. Esos dos temas no puede pasar, no pueden engañar con el tema de inseguridad. Por lo tanto, hemos dicho nosotros no a la consulta, no sirve. Los cambios que necesita hacerlo se puede hacer a través de la discusión en la Asamblea Nacional. Dos temas polémicos que pasaban, ¿no es cierto?, en la propuesta de la Revolución Ciudadana, se quite esos dos temas polémicos y vuelvan a tratar en la Asamblea Nacional. Y creo que podemos ahorrar los 60 millones de dólares que el gobierno nacional pretende gastar en esta consulta. O mejor dicho, que van a gastar. Sí, ya está. No podemos. Pero ya a estas alturas Ya, en estas alturas creo que ya ninguna recomendación. Pero hubiéramos ahorrado esos 60 millones de dólares, que seguramente hubiera servido por lo menos para poner que el Estado pueda asumir la capacidad de administración de esas cárceles. Y ahora con magia declaran estados de excepción y con magia pretenden resolver el problema de la inseguridad. No existe un plan para salvar este país, no existe plan Fénix, no existe nada. Por lo tanto, el gobierno lo único que está haciendo es utilizando políticamente estos escenarios tan dolorosos para los ecuatorianos. Pero campaña como tal no harán, como organización no se inscribieron ante el Consejo Electoral. Sí, a través del movimiento Pachacuti estamos inscritos, así que vamos a hacer todos los días campaña por el no. En este momento veo, perdóneme tener esta tesis, pero veo que cuando llega algo sustancial están los medios para elevar los problemas que tenemos en el tema de la inseguridad, ¿no? Y con ello meter más miedo, y lógicamente lo que quieren es tener beneficio a través de este miedo, a través de esta consulta, por la cual está siendo única y exclusivamente manejado políticamente. Mas no veo que haya interés para resolver el problema de la inseguridad, luchar contra el crimen organizado, contra todo este proceso del narcotráfico en el Ecuador. Leonidas, y para terminar ahora sí, en un minutito, por un mensaje que recibo acá de un oyente, dice, ¿por qué mejor no van a Zamora a ver cómo se puede hacer minería responsable o a Guarins para que vean que desde las fases previas se puede coordinar parámetros de desarrollo, nos dice un oyente? Oiga, sería bueno que vaya hablando de los dos proyectos, sí, me imagino yo, de minería a gran escala en Zamora Chinchipe. Mire, en Zamora Chinchipe está una de las relaveras más altas del continente. Va a tener aproximadamente 300 metros de altura. Solo pediría a ese ciudadano que está posesionando y defendiendo esa cuestión, vaya usted y tome agua ríos abajo. Prácticamente han desaparecido todas las especies de peces que vivían en ese río, en ese nicho, de las cuales alimentaba el pueblo shuar.
no existe minería responsable. Si esa relavera en los siguientes años, como lo que pasó en Brasil, no nos olvidemos, Brasil fue arrasado miles de familias en una relavera que se desarrollaron en años anteriores. Solo miremos esto irá hasta el Perú. Y en esta semana va a venir la comisión desde el Perú, donde están demandando al Ecuador por una demanda de 35.000 millones de dólares por el nivel de contaminación que estamos teniendo desde el Ecuador y que estamos enviando al Perú. Entonces, en relación a lo que puede dar la plata en este momento y en relación a los pasivos ambientales es incomparable. En este momento de pronto podemos tener ese 6% en regalías, de pronto esos impuestos que pagarán las empresas. Pero en términos, luego de concluir esto, los pasivos ambientales serán mucho más jodidos que la misma producción de petróleo. ¿Por qué? Porque son zonas tremendamente sensibles. La capacidad de recuperación en la Amazonía es mucho más rápido, 5 veces en relación a la sierra. En cambio, la recuperación en las estribaciones de la cordillera, en las cordilleras entre la costa y la Amazonía serán tremendamente dolorosas en los próximos años. Leonidas, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias, les agradezco y un saludo al pueblo ecuatoriano. El presidente de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa Salazar, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.